El Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca les da la más cordial bienvenida al webinario Ortopedia Funcional de los Maxilares. Saludamos al doctor Santiago Reynoso Quesada, director de la carrera de odontología, y a la doctora Mariela Ramírez, docente. La doctora Mariela Ramírez es PhD en Ciencias Odontológicas, especialista en ortopedia maxilar, coordinadora del Centro de Investigaciones sede Azogues, docente de posgrado, profesora invitada por varias universidades del Ecuador y autora de varios artículos científicos. Recordamos a los panelistas que la modalidad de este webinar será primero la intervención de la ponente y luego se dará paso al foro de preguntas mediante la activación de los micrófonos. En este momento, damos la palabra al doctor Santiago Reynoso Quesada, director de la carrera de odontología, quien dará las palabras de bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos los presentes y los asistentes a este webinar. Para mí siempre es un placer darles la bienvenida a nuestra universidad, que ahora la mantenemos en un modo en línea, pero que mantenemos el conocimiento y las altas expectativas de los estudiantes y las personas que buscan el conocimiento a través de estas estrategias que las ha manejado muy bien Estal Invernal. Y es así que yo en la práctica privada, en la práctica profesional, manejamos mucho pacientes odontológicos con deficiencias de crecimiento. Es así que veo importantísimo la estrategia que se está manejando con este webinar para dictar esta charla de ortopedia funcional de los maxilares. Le doy también un saludo muy especial a la doctora Mariela por estar aquí con nosotros, por haber aceptado contar con su presencia en este webinar tan importante. Y es así que le dejo la palabra y le doy mis sinceros agradecimientos y la felicitación a Estal Invernal. Muchas gracias. Buenas tardes. En este momento damos paso a la doctora Mariela Ramírez para que nos dé su charla. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los asistentes. Sí, de igual manera yo agradezco al doctor Santiago Reynoso, director de la carrera de odontología de la Universidad Católica de Cuenca, y al doctor Estal Invernal, coordinador de lo que es educación continua, por la invitación a este webinar. De igual manera agradezco a todos los que aceptaron la cordial invitación a esta pequeña introducción que vamos a dar sobre lo que es la ortopedia funcional de los maxilares, ¿okay? Como lo comunicaron, pues vieron en las redes, en la promoción de la conferencia. Soy venezolana, egresada de la Universidad del Zulia, ¿okay? En Maracaibo, en el estado Zulia, donde se imparte la ortopedia funcional de los maxilares como una especialidad científica más de la odontología. Tenemos el único posgrado en la Universidad del Zulia, es donde se tiene el posgrado de ortopedia funcional de los maxilares. De allí egresé y formé parte de la planta docente tanto de pregrado como posgrado. Ahora acompaño a la carrera de odontología de la Universidad Católica en la sede Azogues, ¿okay? Donde me estoy desenvolviendo y también pues participo como docente invitada del posgrado de ortodoncia. En la tarde de hoy, como les digo, y entiendo también que los asistentes, los que nos acompañan esta tarde en esta ponencia, tenemos muchos estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrados, seguramente algunos odontólogos generales y todos aquellos que están interesados en esta nueva área del conocimiento. Y les hablo de nueva porque entiendo que en Ecuador es poco conocida la ortopedia funcional de los maxilares como una especialidad científica de la odontología. Hoy en día la ortopedia se estudia en Venezuela, como les cuento, ¿sí? Donde tenemos un posgrado de ortopedia maxilar, pero también en Colombia, en Uruguay, ya existen posgrados de ortopedia y por supuesto en Brasil, de donde surge esta nueva corriente de ortopedia funcional y específicamente la ortopedia basada en la rehabilitación neurooclusal de manos de la doctora Vilma Alexander Simoes. Por supuesto, es también estudiada en el continente europeo, de donde se tiene una gran influencia para lo que es el estudio de la ortopedia.
Entonces yo lo que les quiero es mostrar una visión muy general de lo que es esta nueva rama de la especialidad, que aunque no se ha instalado todavía en este país, en Ecuador, estamos trabajando en ello, ¿ok? Y que esperemos que en algún momento vayamos un poco más de un webinar o de un curso de educación continua hasta llegar a formar un posgrado en ortopedia funcional de los maxilares. Vamos a ver entonces en estos pocos minutos, una hora aproximadamente que tendremos de conferencia, vamos a ver la visión general de lo que es la ortopedia, el mecanismo de acción, cómo es que actúan los aparatos ortopédicos funcionales, ¿ok? Y luego vamos a ver un poco de las controversias, porque existen las controversias en torno a lo que es la ortopedia funcional, para luego terminar con indicaciones y contraindicaciones de algunos aparatos, ¿ok? Aquí tienen pues mis redes, mis direcciones electrónicas. Acabamos de abrir dirección de Instagram donde podemos estar comunicados y donde les estaré dando pues todos los avances que estamos haciendo en ortopedia acá en Ecuador. Entonces, fíjense, adentrándonos ya en la materia, y espero que nos olvidemos un poco de la situación que tenemos en el país, de la grave situación en torno a esta presencia de la pandemia, y vamos entonces a estudiar un poco de lo que es la ortopedia funcional de los maxilares, ¿ok? Como les digo, esta es hoy en día una especialidad más, así como lo puede ser la ortodoncia, como lo puede ser cirugía, como lo puede ser periodoncia. La ortopedia funcional de la que vamos a hablar, también les comenté, es una ortopedia basada en la filosofía de la rehabilitación neurooclusal. ¿Ok? Es una filosofía del doctor Pedro Planas, quien entre otras cosas nos enseñó las leyes o nos explica las leyes del desarrollo del sistema estomatognático. ¿Ok? Entonces, la doctora Vilma Simoes toma muchas de las corrientes de los grandes estudiosos de la ortopedia, pues aparte de la filosofía del doctor Pedro Planas, toma elementos de diagnóstico, tiene elementos de diagnóstico nuevo en esta área, en esta especialidad, ofrece alternativas terapéuticas para el tratamiento de las distintas maloclusiones, ¿ok? Pero basado en esta nueva filosofía que vamos a ver en la tarde de hoy. Esto es una especialidad que entonces principalmente, y es algo que siempre debemos enfatizar, es principalmente preventiva, ¿ok? A diferencia tal vez de lo que es la ortodoncia, la ortopedia funcional basada en la RNO va a ser una especialidad que les va a permitir a ustedes diagnosticar, les va a permitir, por supuesto, tratar, ¿ok?, al paciente y las distintas etapas del crecimiento del desarrollo, pero como podemos tratar en edades tempranas, hablamos de que la ortopedia funcional de los maxilares es principalmente preventiva, ¿ok? Más que correctiva, por supuesto, solucionamos problemas de alteraciones de oclusión, pero vamos en la mira, en la búsqueda de un sistema estomatognático de configuración perfecta desde el punto de vista de forma y función, pero desde edades tempranas, evitando que se produzcan entonces alteraciones que pueden desencadenar en otros problemas mayores. ¿Cómo lo hacemos? Pues entiendo que generalmente cuando hablamos de ortopedia todo el mundo piensa que van a ser aparatos, ¿verdad? Que las terapéuticas o las herramientas que nos ofrece van a ser principalmente aparatología ortopédica. En este caso, la ortopedia funcional de los maxilares nos da acceso a otras herramientas como son las llamadas pistas directas, ¿ok? Las pistas directas no son más que adiciones de resinas que se colocan sobre dientes temporarios, ¿ok? Y podemos utilizarla en edades muy tempranas en los niños en crecimiento, digamos 3 años de edad, 4 años de edad, antes de que nos hagan erupción, pues los primeros molares permanentes. Tenemos otras alternativas de tratamiento para lo que es las maloclusiones, las alteraciones de la oclusión, como puede ser la orientación masticatoria, donde tampoco utilizamos ningún tipo de aparato ortopédico, simplemente comenzamos a incentivar al paciente a que mastique de un lado contrario a lo que fue su lado de preferencia
permitiendo entonces la estimulación de ese lado que estará en subdesarrollo. Podemos utilizar también lo que es la terapia miofuncional, simplemente la terapia de toda la musculatura orofacial, ¿ok? Que nos permitirá también, de una manera combinada tal vez con una aparatología ortopédica, obtener buenos resultados. Entonces, fíjense que tenemos una serie de herramientas que nos van a permitir entonces para tratar lo que es las maloclusiones y vamos un poco más allá. En ortopedia no hablamos de maloclusiones como alteración de la oclusión. Pensemos un poco más el concepto, la definición un poco más amplia para decir que nosotros tratamos a un sistema estomatognático que debe ser de configuración perfecta. O sea, no tratamos lo que es la alteración de la oclusión solamente desde la forma, sino desde el punto de vista funcional. Buscamos restaurar como tal lo que es la forma, que es la alteración de la oclusión, pero también las funciones de ese sistema estomatognático, ¿ok? Con todas estas herramientas que les acabo de mencionar. Muy bien, ¿cuáles son entonces los objetivos que busca esta nueva especialidad? Simplemente, entonces, como les digo, buscamos restituir, ¿verdad? Restituir primero, como hablamos de que era una especialidad principalmente preventiva, necesitamos nosotros restaurar todas las funciones normales de ese sistema. ¿Cómo lo hacemos? Por supuesto, buscamos interceptar, ¿verdad? Interceptar, remover cualquier interferencia que puede estar instalándose en el sistema estomatognático para precisamente derivar en una alteración de la oclusión o de las funciones de ese sistema estomatognático. ¿Y cómo lo hacemos? Pues actuando sobre el sistema neuromuscular. No actuamos con fuerzas físicas, con fuerzas directas sobre los dientes, sino que producimos ciertos estímulos que pueden ser de estímulos de todas las estructuras óseas o estructuras blandas que se consiguen en el sistema estomatognático, produciendo ¿qué? Pues nuevos cambios, nuevos reflejos posturales, cambiando lo que va a ser esa relación maxilomandibular que tenía el paciente en busca de entonces de estos estímulos dados por los aparatos o por los tratamientos ortopédicos funcionales que van a actuar sobre este sistema neuromuscular para buscar simplemente a que nos lleven a ocupar lo que van a ser los dientes a sus posiciones funcionales y estéticas, ¿ok? Como les digo, pues es distinto los tratamientos en ortopedia y en ortodoncia. Aquí no estamos pensando en lo que es un alineamiento dentario, ¿ok? Desde el punto de vista estético, sino más bien restaurar lo que es las posiciones funcionales de cada uno de los dientes, ¿ok? Llevando para luego tener precisamente una mejor eficiencia masticatoria, ¿ok? Eso lo hacemos, como les digo, a través de cambios de posturas de la relación maxilomandibular. Otro punto que les hablé, fíjense acá, la prevención. Inminentemente nuestra especialidad es, aunque también correctiva, es principalmente preventiva. Tenemos diferentes niveles de atención, entre ellos el nivel noble de atención, precisamente se va o se dirige a lo que es la educación, la promoción de la salud del sistema estomatognático, ¿ok? Por supuesto, de allí pues se derivarán diferentes niveles de atención dependiendo de la gravedad del caso en el paciente, hasta llegar a la necesidad de utilizar alguna terapéutica ortopédica con el uso de los aparatos de ortopedia, ¿ok? Ya ese sería en niveles más avanzados de la disgnasia o de la alteración de forma y función del sistema estomatognático o los que los estudiantes de pregrado conocen como maloclusión. De igual manera, quiero dejar claro, porque muchas veces cuando pensamos, o yo les preguntaría a ustedes cuál es la diferencia entre ortodoncia y ortopedia, y siempre pensamos que la ortopedia es para niños, la ortodoncia es para adultos, ¿verdad? Pero déjenme decirles que aunque esta es una especialidad preventiva, nosotros hemos conseguido muy buenos resultados en el tratamiento de disfunciones temporomandibulares en adultos, ¿ok? No es solamente el tratamiento para niños, que también hoy en día se consiguen muchas alteraciones o trastornos temporomandibulares en niños, pero
con esta aparatología de ortopedia funcional basada en la RNO, también se logra conseguir entonces el alivio o el tratamiento para disfunciones temporomandibulares. ¿Okay? Entonces, fíjense, es una visión bien amplia que nos aporta o nos está aportando la doctora Vilma Alexander Simoes, que como les digo es la pionera, la madre de nuestra ortopedia funcional basada en la RNO. ¿Qué hace ella? La ortopedia no es nada nuevo, sabemos que viene pues desde sus orígenes cuando se dividió de la ortodoncia por estar basada o seguir o continuar su curso bajo principios biológicos, alejándose de lo que era la ortodoncia americana, fundamentalmente basada en principios más físicos, ¿ok? Que es lo que hoy conocemos como la ortodoncia. La ortopedia entonces surge, en este caso, de la mano de la doctora Simoes, pues nos ha influenciado con esta nueva corriente, adoptando la filosofía, como les dije, de Planas, la filosofía de Bimler, tomando elementos de diagnóstico, de elementos propios para lo que es el diagnóstico, porque ella tiene sus elementos propios como lo que es la determinación del compás articular para la ubicación de ciertos elementos de los aparatos ortopédicos, y toma entonces elementos de las distintas aparatologías que les acabo de nombrar, Planas, Bimler, Frenkel, ¿ok? Para crear un sistema de aparatos, diseñó un sistema de aparatos a lo que ella denominó sistemática de Simoes, de la sistemática de la aparatología ortopédica llamada entonces Simoes Network o SN, ¿ok? SN tiene muchos, hay varias aparatologías, entre ellas, pues las más usadas estarían en esta lista. En la tarde de hoy vamos a hablar de las indicaciones, las contraindicaciones de algunas de ellas, se las voy a ir especificando pues al final de la charla. Pero como les digo, esto es prácticamente, ella toma entonces elementos de ambas, de diferentes técnicas y convierte esto en su propia aparatología con excelentes resultados que vamos a ir entonces viendo al final de la charla. Fíjense, ¿cómo actúa? ¿Ok? ¿Cómo es que actúan estos aparatos ortopédicos que les dije desde un primer momento que nos diferenciamos totalmente de la forma de actuación de la ortodoncia? En el caso de ortopedia funcional de los maxilares, no aplicamos fuerzas directas sobre los dientes, ¿ok? Trabajamos con las fuerzas naturales del desarrollo, las propias fuerzas del crecimiento y desarrollo, la erupción dentaria, la postura y movimiento de la lengua o la postura y movimiento de la mandíbula. Esas son las fuerzas que se utilizan. No existe una fuerza directa, una fuerza física sobre los dientes. ¿Qué buscamos entonces con todas estas fuerzas aplicadas sobre o con los aparatos ortopédicos? Simplemente es producir un estímulo, ¿ok? Un estímulo nuevo al sistema estomatognático, estímulo que va a estar dado o que puede ser, como bien lo leen acá, un estímulo que puede ser neural o no, porque podemos estimular lo que es el sistema muscular, ¿verdad? El sistema neuromuscular, el sobrefacial, estimular sobre lo que es la dinámica mandibular, ¿ok? El periodonto, la mucosa, son distintas formas de actuación. Eso va a depender del aparato de ortopedia, ¿ok? ¿Cómo hacemos esto? Pues cambiando lo que es la relación de la mandíbula con la maxila. La relación que tenía el paciente, debemos nosotros hacer lo que llamamos un cambio en la postura mandibular, ¿ok? Para, con el aparato de ortopedia instalado en boca, entonces producir estos distintos estímulos en distintas zonas, que como les digo, va a depender del aparato que se esté indicando o el aparato que se esté utilizando, ¿ok? Esta forma de actuación, ¿ok? Que les estoy hablando, donde no utilizamos fuerzas directas, podemos también hablarlas no solamente para la ortopedia funcional basada en la RNO. Las distintas filosofías ortopédicas actúan de esta manera, es decir, produciendo un estímulo funcional. Solamente que, por supuesto, hay que diferenciar
qué tipo de filosofía, qué tipo de aparatología tú estás utilizando, ¿ok? Entonces, pero todos actúan precisamente produciendo un estímulo funcional. Un aparato o una técnica o una filosofía actuará mayormente en una zona que otra, pues eso va a depender de la técnica. Lo que debemos estar claro, que he visto que acá en Ecuador cometemos mucho el error, o se habla de la ortopedia funcional y utilizamos cualquier aparato sin definir qué filosofía se está utilizando. No todos se manejan igual, y eso lo vamos a ver cuando hablemos de los principios fundamentales de la ortopedia funcional basadas en la RNO. Ahora bien, los que me han escuchado hablar anteriormente de lo que es la ortopedia funcional, ¿ok? No quiero darla a conocer como la panacea. Simplemente es una herramienta más de las cuales ustedes pueden disponer para tratar a los pacientes y desde edades tempranas del desarrollo. ¿Ok? En torno a ella gira no solamente de ortopedia funcional basada en la RNO, sino en torno a lo que es la ortopedia. Giran también muchas controversias desde el punto de vista de los ortodoncistas o desde el punto de vista ortodóntico, ¿ok? Y por supuesto también es interesante conocer este tipo de controversias. Cuando hablamos de ortopedia funcional, generalmente pensamos en crecimiento mandibular, pensamos que actúa en los niños porque promueve el crecimiento mandibular, ¿ok? Y es así, existen muchas investigaciones que avalan pues que un avance de la mandíbula con un aparato ortopédico funcional pudiera producir un estímulo a nivel de la articulación temporomandibular, a nivel de nuestro cartílago condilar, y esto pudiera entonces provocar precisamente un crecimiento mandibular. ¿Ok? Como les digo, existen investigaciones sobre eso, ya les voy a mostrar algunas, pero también existe lo contrario. Existen aquellas investigaciones que niegan esta acepción y lo que nos dicen es que los cambios que se pueden producir por un aparato ortopédico no son cambios a nivel del cartílago condilar, sino más bien cambios a nivel alveolo-dentario. Y esto ha ocurrido porque muchas de las investigaciones, aquí tienen algunas, les muestro algunas investigaciones de quién, de Moyers, fíjense, de McNamara o de Baume, que han certificado pues que el aparato ortopédico funcional colocado en boca con un movimiento hacia adelante, con un avance mandibular, pudiera entonces producir este crecimiento mandibular. Pero estas investigaciones generalmente han sido hechas en animales, en ratas, en monos, ¿ok? Y cuando se han hecho en el caso de pacientes, de seres humanos, pues los resultados no han sido los más positivos, ¿ok? Pero también hay que notar, y aquí tienen algunos de los autores que niegan esto de los crecimientos mandibular a partir de un aparato ortopédico, y entonces aquí también entra en la disyuntiva de que muchos de estas investigaciones que se han hecho sobre aparatos de Frenkel o sobre Bionator o activadores, los propios autores de estos aparatos, como existe un trabajo de Frenkel donde él dice que hubo deficiencias en la construcción del aparato y en el manejo clínico en estas investigaciones, y tal vez por allí está el resultado que ha arrojado esta investigación, donde niegan entonces el crecimiento mandibular a partir de los aparatos ortopédicos, explicando que son cambios alveolo-dentarios, ¿ok? Entonces, fíjense, esto, por supuesto, crea la controversia en el caso de los resultados que pudiera producirse a partir del uso de la aparatología ortopédica, ¿ok? Tengo que seguir explicando y hablando de ciertas investigaciones que hoy en día avalan el uso de aparatos ortopédicos, donde les puedo mencionar las investigaciones de Petrovic o las investigaciones de Rabi, ¿ok? Que hoy nos han dado un poco más, nos dan esta credibilidad del uso de la aparatología ortopédica. Petrovic en sus investigaciones ha logrado demostrar
demostrar e identificar la diferencia que existe entre un cartílago primario y un cartílago secundario. El cartílago primario, como por ejemplo el que se encuentra a nivel del septum nasal, y el cartílago secundario que se encuentra a nivel de nuestro cóndilo mandibular, es distinto. Él nos dice en sus resultados, y logró identificarlo a través de estudios experimentales, de estudios clínicos, ¿ok?, realizados en animales, en ratas, donde él coloca su aparato ortopédico e identifica entonces ese cartílago secundario a nivel del cartílago condilar, y nos explica que un cartílago secundario con el estímulo del aparato ortopédico funcional va a quedar, en el momento de que se recibe ese estímulo, va a haber un crecimiento, una proliferación celular, por supuesto proliferación de cocitos, ¿ok?, que no van a quedar envueltos en una matriz intercelular, a diferencia de lo que ocurre en un cartílago primario. Entonces, en esta ocasión, en el cartílago secundario, se dividen los condrocitos, existe proliferación celular, pero no quedan envueltos en esa matriz intercelular o en esa matriz cartilaginosa, por lo cual el cartílago secundario puede ser entonces influenciado por la acción de un aparato ortopédico funcional, ¿ok? A diferencia de un cartílago primario, que no es el caso de nuestro cartílago condilar. Entonces, como ven, son investigaciones que avalan la respuesta que nos da un aparato ortopédico funcional. Otras muy importantes investigaciones, si se quiere recientes, ¿ok?, realizadas por Ravi, también han explicado, donde él explica y ha logrado identificar un nuevo gen a nivel del cartílago condilar, denominado por él un Indian Gen Hedgehog, ¿ok? Este gen, él lo identifica como un mecanotransductor, es decir, que el gen, una vez que el aparato ortopédico, de igual manera, colocado en boca, realizándose un cambio de postura, un avance mandibular, va a incentivar a la aparición de este Indian Hedgehog, que lo que hace es traducir este estímulo mecánico producto del aparato para que se produzca la proliferación celular, de la que estábamos hablando ahora. ¿Ok? Una proliferación de condrocitos, que por supuesto lo que va a hacer es una mayor producción de condrocitos, va a permitir el aumento del crecimiento condilar, cambiando lo que es entonces la magnitud o la velocidad del crecimiento a nivel del cartílago condilar, y por supuesto a nivel va a producir un crecimiento mandibular. ¿Ok? Entonces fíjense, así como unos dicen que no, hoy en día estas investigaciones, entre las más actuales, las de Ravi, nos dan entonces una credibilidad importante en el uso del aparato ortopédico funcional para producir principalmente crecimiento mandibular. Otra de las grandes controversias que existen o que giran en el mundo desde el punto de vista de la ortodoncia o de la ortopedia es la influencia del músculo pterigoideo lateral precisamente en el crecimiento mandibular. ¿Ok? Y les digo en el mundo de la ortodoncia o en el mundo de la ortopedia porque es bien aceptado desde el punto de vista histológico o desde el punto de vista embriológico que los movimientos de la mandíbula hacia adelante o hacia atrás me puede producir a mí una respuesta de crecimiento mandibular, ¿ok? Esto es aceptado desde el punto de vista histoembriológico, pero cuando se habla en ortodoncia o en ortopedia sobre el rol o el papel de lo que va a ser este músculo pterigoideo lateral, no es aceptado. De igual manera aceptamos o se acepta que el músculo temporal puede estar influenciando lo que es el crecimiento del proceso coronoides, que la erupción dental puede influenciar el crecimiento a nivel de los procesos alveolares, ¿ok? Esto es aceptado, pero el papel del músculo pterigoideo lateral, todavía entonces esto gira en torno a esta controversia. Y hay que aclarar
que el músculo precisamente pterigoideo lateral, como ustedes ven acá, es el músculo simplemente que tiene mayor inserción a nivel de la articulación temporomandibular. En su haz superior, directamente, fíjense, atravesando la cápsula para insertarse en el menisco articular, y su haz inferior que se inserta directamente en la cabeza condilar. ¿Qué ocurre? De igual manera, tenemos que recordar la zona retrodiscal de esta articulación temporomandibular es una zona ricamente vascularizada, ricamente inervada, que por reacción de un estímulo mecánico, como pudiera ser un aparato ortopédico funcional, va a cambiar pues la actividad de pterigoideo lateral, y es el mecanismo de acción del músculo, ¿verdad? Cambiaría la actividad y se comenzaría a producir excitaciones e inhibiciones del músculo que van a aumentar un riego sanguíneo, ¿ok? De allí entonces la proliferación celular a este nivel, que concuerda totalmente con las teorías que les acabo de explicar, y esto me producirá entonces mayor actividad condrocítica, ¿ok? Mayor proliferación de condrocitos y por lo tanto un crecimiento mandibular. Entonces es de notar que existe un papel, o que juega un papel fundamental, lo que es este músculo pterigoideo lateral en el desarrollo o en el crecimiento de nuestra mandíbula, ¿ok? De igual manera, aquí tienen algunas investigaciones que niegan este papel, y las investigaciones de Petrovic, que también es sumamente importantes, donde él ha identificado el papel a través de estudios experimentales o estudios clínicos, el papel que juega entonces este músculo pterigoideo lateral, ¿ok? Es bien, bien importante. Aquí está el mecanismo de acción del músculo. ¿Y por qué me refiero tanto al músculo pterigoideo lateral? Bien importante para nosotros los ortopedistas, como decía mi profesora Judith Villalobos, mi gran maestra, es el músculo del ortopedista, ¿ok? Porque muchos de los aparatos ortopédicos funcionales, y para no decirles todos, pues van a causar cierto estímulo sobre este músculo, ¿ok? Como les dije, va a ser el aparato un estímulo mecánico, ¿ok? Y cuando nosotros buscamos ese cambio de postura que les estoy diciendo, ¿ok? Que necesitamos como principio fundamental de la ortopedia realizar en todos los tratamientos ortopédicos, yo necesito cambiar la postura buscando un contacto en incisivo. Ya van a ver un contacto a nivel de los incisivos, de las caras palatinas de los superiores, las caras vestibulares de los inferiores, pero a nivel de ese tercio incisal. ¿Para qué? En el caso de distoclusiones, cuando yo avanzo la mandíbula y dejo este contacto en DA, llamamos DA o determinada área, simplemente se va a producir una inestabilidad desde el punto de vista dental, muscular y articular, ¿ok? Donde, como les dije, la actividad de ese músculo pterigoideo lateral cambia, y esto está probado electromiográficamente a través de los trabajos de Petrovic, ¿ok? Esta actividad cambia, cambiando entonces o aumentando lo que es el riego sanguíneo en la zona retrodiscal y produciendo entonces un estímulo más sobre la musculatura del pterigoideo lateral para producir entonces ese crecimiento mandibular. Fíjense, esto es precisamente lo que les hablaba, el contacto incisivo, es lo que nosotros buscamos, ¿ok? Al final de nuestros tratamientos, donde podré tener yo un estímulo adicional, ¿ok? Busco avanzar la mandíbula, en el caso de distoclusión, donde ustedes más lo pueden ver, avanzan la mandíbula, pues hasta lograr conseguir este contacto llamado en determinada área o DA, ¿ok? Fíjense que es a nivel del tercio incisal, no es en el tercio medio y no es más abajo. En el tercio incisal, para crear precisamente ese cambio en la actividad del músculo pterigoideo y promover entonces el crecimiento a nivel del cartílago condilar, ¿ok? Aquí tienen las fuerzas naturales de que les dije que empleábamos, que no empleamos fuerzas directas sobre los dientes, sino las fuerzas del crecimiento y desarrollo, la erupción dentaria, postura y movimiento de la lengua, y la postura y el movimiento de la mandíbula, ¿ok? Son las fuerzas que utilizamos. No hay fuerzas directas en ortopedia funcional de los maxilares. Ahora bien, vimos cómo actúa,
¿ok? Cómo actúa el aparato de ortopedia y todos los tratamientos ortopédicos van a estar basados o fundamentados en estos principios. Es decir, lo llamó la doctora Simoes, principios fundamentales porque deben ser cumplidos a cabalidad, deben estar presentes en todos los tratamientos ortopédicos funcionales, ¿ok? Eso debe quedar muy claro si ustedes van a comenzar a utilizar estas herramientas. Para nosotros obtener mejores o más rápidos resultados, estos principios deben ser cumplidos totalmente. Nuestro primer principio, la excitación neural. Les dije, no hay una fuerza directa. Aquí, en ortopedia, la palabra clave es estímulo. Estímulo que puede ser neural, estímulo que puede ser muscular, puede ser óseo, un estímulo de las mucosas, ¿ok? Del periodonto. Hay distintos estímulos, así como hay distintos aparatos ortopédicos. Nosotros debemos conocer, y en eso se basa la filosofía de la RNO, dónde queremos estimular, cómo vamos a estimular, en qué momento vamos a producir esa estimulación para obtener, por supuesto, resultados más rápidos en nuestros tratamientos, ¿ok? Ahora bien, estos estímulos, como les dije también anteriormente, recuerden, toda aparatología ortopédica está basada en estímulos funcionales, pero debemos conocer cómo manejar cada uno de esos aparatos ortopédicos. Ahora estamos hablando principalmente, o estamos hablando totalmente de lo que es ortopedia funcional basada en la RNO. El segundo principio de nuestra ortopedia es el cambio de postura. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, para obtener una respuesta al aparato ortopédico funcional, así como voy a tener un estímulo de diferentes tipos, dependiendo del aparato que yo vaya a utilizar, ¿ok? Yo debo realizar un cambio de la relación maxilomandibular, ¿ok? Estos aparatos ortopédicos actúan todo bimaxilarmente. No necesitamos nosotros los dientes para posicionar un aparato ortopédico. Ellos actúan bimaxilarmente y para obtener los mejores o más rápidos resultados clínicos, yo debo de hacer un cambio en esta relación maxilomandibular que tenía el paciente, ¿ok? Ya vamos a ver los tipos de cambio de postura que yo puedo realizar. ¿Qué es esto? Fíjense, para que vean más gráficamente lo que les estoy diciendo, quiere decir que cuando yo construyo el aparato de ortopedia, ¿ok? En la boca del paciente, en los modelos del paciente, yo debo, en el momento de la construcción, cambiar esa relación que tenía la mandíbula con la maxila, para que al momento, como ustedes ven aquí, del aparato colocado en boca, ¿ok? Ese cambio de postura se refleje totalmente en el paciente, ¿ok? Esto es algo inmediato. Claro, podré yo avanzar, ya vamos a ver que por supuesto hay ciertas directrices para hacer este cambio de postura, ¿ok? Yo puedo avanzar 7 milímetros, pero de repente la musculatura vence, ¿ok? Ese cambio de postura y logré 5 milímetros, pero hice un cambio de postura, que como les dije, es un principio fundamental de lo que es la ortopedia, y es decir, que se debe cumplir en el manejo de los aparatos ortopédicos funcionales, ¿ok? El tercer principio, son 3 de los principios, es precisamente ese cambio de postura terapéutica. Hablamos de un cambio de postura terapéutica porque debe ser realizado dentro de los límites fisiológicos individuales para cada paciente, ¿ok? Para busca de este contacto en determinada área, ¿ok? Esto es lo que buscamos al final, para tener este mayor estímulo en el sector anterior, por parte del estímulo que se da a nivel de los receptores periodontales, ¿ok? Que se encuentran en los incisivos centrales y laterales. Buscamos entonces ese mayor contacto en determinada área para precisamente obtener mayores y más rápidos resultados, ¿ok? Pero dentro de límites fisiológicos. Aquí les vuelvo a ilustrar a lo que me refiero con el DA o determinada área. Entonces, ese cambio de postura que yo voy a realizar en el paciente, ese avance mandibular, siempre voy tratando de conseguir, a veces no se puede en un solo momento, sino que debo realizarlo en 2 fases, ¿ok? Porque me dan entre las directrices
un límite máximo que yo puedo, con el cual yo puedo avanzar la mandíbula, que es de 7 milímetros. Entonces debemos cumplir con ese contacto, como les dije, no es en el tercio medio, sino en el tercio incisal, para producir entonces la estimulación a nivel del pterigoideo lateral. ¿Ok? Debemos alcanzar el mayor número de contactos dentarios en anterior, porque les digo, aquí están los mecanorreceptores periodontales de los incisivos. Por supuesto, a veces tampoco puedo tocar los 4 dientes de una sola vez, incisivos centrales y laterales, pero mientras más contactos dentarios en anteriores obtengo, pues más rápidos resultados puedo obtener en este paciente. Entonces, como les digo, no debo avanzar entre las directrices, no pueden avanzar más de 7 milímetros. Existen otras filosofías que les permiten avanzar 10 y hasta 12 milímetros, pero en el caso del uso de cualquiera de los aparatos ortopédicos de Simoes, no se puede avanzar más de 7 milímetros, pero puedes hacer el tratamiento en 2 fases, hasta conseguir el mayor toque a nivel en anterior, buscando lo que es el DA. Fíjense, aquí tenemos de repente un overjet de 10, 12 milímetros, ¿ok? Si yo voy a trabajar con la sistemática de los network, de los Simoes Network, no puedo yo avanzar así estos 10 o 12 milímetros en una primera fase de tratamiento, sino que debo avanzar 7 milímetros y en una segunda fase pues avanzaré el resto si es que lo logro conseguir en el resto. O sea, tenemos que seguir, jugar con esto, respetando siempre las directrices que nos da la doctora Simoes para lo que es lograr alcanzar este DA, que nos va a servir, por supuesto, para obtener una mejor respuesta del tratamiento. Fíjense, entre las directrices les resumo brevemente, tenemos lo que es en el caso de mordida abierta. Si yo les estoy hablando que yo quiero buscar ese contacto dentario en los dientes anteriores, por supuesto en el caso de una mordida abierta no lo voy a lograr, ¿ok? Nunca va a haber ese contacto dentario, aunque yo avance la mandíbula. Entonces el cambio de postura debe hacerse ¿hasta dónde? Hasta donde se consigan los incisivos centrales y laterales, más o menos esperando que por la acción de otros estímulos que tendrá el aparato ortopédico, esta mordida se vaya cerrando y estos dientes entonces se encuentren y sumarle este otro estímulo en anterior. Ese es en el caso de mordidas abiertas. En el caso de mesioclusiones, ¿ok? Pues donde tenemos mayor crecimiento mandibular o pacientes clase 3, yo debo, o si se pudiera, llevar esa mandíbula hacia atrás hasta lograr por lo menos un tope a tope, también obtendríamos mejores resultados en el tratamiento ortopédico, ¿ok? Si logro yo llevar esa mandíbula hasta atrás. En el caso de las sobremordidas, ¿ok? Mordidas profundas, sobremordidas, pero que no tengo un resalte, pues solamente haré un cambio de postura vertical y no sagital, porque podemos hacer 2 cambios de postura, bien sea sagital o bien sea un cambio de postura vertical, ¿ok? Y respetando, por supuesto, los 7 milímetros de avance mandibular, porque incluso es lo que nos permite, para que el paciente no se nos fatigue, el músculo pterigoideo lateral, pues no podríamos elongarlo más que eso, ¿ok? Otro que debemos tomar en cuenta, más bien tener presente, que lo que es la relación molar clase 1 en un paciente no es nuestra referencia para buscar SDA, ¿ok? O sea que yo puedo avanzar un poco más perdiendo esta relación molar clase 1. Aquí el caso que les mostraba, que les decía, en el caso de mordidas abiertas, donde por supuesto no van a tener ese contacto en DA, ¿ok? En estos casos existe lo que llamamos una mordida, una protrusión quebrada, donde no van a conseguir ese contacto en los dientes anteriores, y entonces llevemos el cambio de postura hasta donde ellos se encuentren, y luego que el estímulo haga cerrar la mordida, pues se consiga ese contacto en DA. Y por ejemplo, el caso de una mordida profunda, pero no tenemos resalte, ¿ok? Yo no puedo avanzar la mandíbula, pero sí puedo hacer un cambio de postura vertical al momento de la construcción del aparato, ¿ok?
Este es para que vean el máximo que tenemos, aunque yo tengo un overjet de 12 milímetros, dijimos que el límite máximo de mi avance mandibular va a ser 7 milímetros en una primera fase. No puedo avanzar más de allí, ¿ok? Ahora bien, como les digo, esos principios fundamentales que vieron que eran 3, ¿sí? Excitación neural, cambio de postura y cambio de postura terapéutica. Son principios fundamentales porque quien vaya a manejar la terapéutica de Simoes tiene que cumplirse en todos sus tratamientos este tipo de estos principios fundamentales de la ortopedia. Ahora, la doctora Simoes nos habla también o identifica algunas que ella llamó características básicas porque no, a diferencia de los principios, pues no se cumplen a cabalidad en todos los tratamientos, pero que debemos tenerlos presentes. Ya les había mencionado el anclaje, el tipo de anclaje que tenemos los aparatos ortopédicos son sueltos, son flojos, no son cementados, ¿ok? Una vez que ustedes utilicen un aparato o que quieran llamar a un aparato ortopédico funcional y está cementado, ya no es ortopédico funcional. ¿Ok? La aparatología fija no es funcional porque nosotros preconizamos la libertad de movimientos mandibulares o movimientos lateroprotrusivos. ¿Ok? Entonces, toda la aparatología ortopédica funcional basada en la RNO son de anclaje bimaxilar, es decir, que no necesitamos entonces el soporte de los dientes, ¿ok? En el caso de que ustedes tengan un paciente con muchas giroversiones o desinclinaciones que quieran efectuar, pues el tratamiento no sería un tratamiento de ortopedia funcional, porque como les dije, no hay una fuerza directa que me permita a mí mover esos dientes, ¿ok? Entonces, y otra cosa, si yo no necesito del soporte dentario, ¿ok? Porque mi aparato se anclaja bimaxilarmente, aprovecho y les digo que la ortopedia funcional de los maxilares trabaja, como les dije, en edades tempranas, ¿ok? Pero no solamente en pacientes de 3 años, sino que podemos irnos un poquito más atrás en los pacientes recién nacidos, donde se trabajan con las llamadas placas de ortesis, que son los obturadores palatinos que ustedes conocen, ¿ok? Pero por supuesto bajo la filosofía de la RNO para lograr pues la mayor o la mejor adecuación de esas fisuras palatinas para una posterior cirugía, ¿ok? Entonces podemos trabajar desde los primeros momentos del desarrollo del niño. Entonces por eso la segunda característica que es de tratamientos precoces, ¿ok? Por supuesto, mientras más temprano nosotros logremos hacer un diagnóstico y tratar a estos pacientes, pues estaríamos evitando lesiones mayores que pudiera ocasionar el trastorno de la maloclusión. Si hablamos de alteración de la forma y de la función del sistema estomatognático, recuerden que una alteración de la oclusión pudiera llegar a ocasionarle incluso trastornos de la articulación temporomandibular, ¿ok? Y si nos vamos más allá, hay muchos estudios que hoy en día relacionan lo que es la alteración de la oclusión con las alteraciones a nivel de la postura, postura cráneo-cervical o postura corporal, ¿ok? Incluso el doctor Pedro Planas en su libro menciona que una alteración de la oclusión, mientras más tiempo estén los reflejos patológicos en la boca, en nuestro sistema estomatognático, pudiera ya dañar hasta la forma de caminar del paciente, ¿ok? Es decir, que puede influenciar en la marcha del paciente o en la postura dinámica del paciente, ¿ok? Por eso es que nosotros preconizamos una ortopedia preventiva y tratamientos tempranos en todos nuestros pacientes. De este tratamiento precoz, pues derivamos la otra característica que es la disminución del porcentaje de extracciones. Si yo estoy trabajando en pacientes niños, ¿ok? O en pacientes de bebés recién nacidos, aprovechando precisamente la plasticidad que tiene ese sistema, ¿ok? Pudiera yo estimular mayormente lo que es el sistema estomatognático, llámese maxilar o mandíbula, donde tengan ustedes la afectación de la oclusión,
para entonces así disminuir mi porcentaje de extracciones, ¿ok? No quiere decir con esto que en ortopedia funcional no se hacen extracciones para los tratamientos, pero un tratamiento que tengan y que amerite gran porcentaje de extracciones simplemente no es un tratamiento para ortopedia funcional, sino tal vez para otra área, ¿ok? Entonces fíjense que son características que, como les digo, no se presentan siempre, pero debemos tener presente al momento de iniciarnos en esta nueva especialidad, ¿ok? Hasta aquí me gustaría preguntarles si tienen preguntas, pero bueno, seguimos y más adelante pasaríamos a las rondas de preguntas. Fíjense, esto que hablamos hasta ahora, entonces, sobre el mecanismo de actuación de la ortopedia funcional, ¿ok? Específicamente hablamos de los principios fundamentales que ustedes deben manejar o en todas las terapéuticas que vayan a trabajar, si es ortopedia funcional de los maxilares, deben cumplirse estos principios fundamentales y tomar en cuenta algunas de las características básicas que les nombré. ¿Ok? Vamos a adentrarnos ahora, creo que es lo que muchos están esperando, algunas indicaciones de los llamados Simoes Network, ¿ok? Vamos a tratar de explicar algunas, o los más utilizados, del SN1 hasta el SN11, los más utilizados de ellos, como les digo, indicaciones contra indicaciones. Este que ven aquí es el SN1, ¿sí? Llamado modelo de deslizamiento ligero. Fíjense, es un aparato, y aquí también me detengo, tenemos que tener presente o poder diferenciar, es bien importante para el manejo de los aparatos ortopédicos, diferenciar entre la aparatología bioplástica y la aparatología bioelástica, ¿ok? Los aparatos bioplásticos van a ser los que tienen mayormente acrílico en su composición, tienen, fíjense, más acrílico que alambre, ¿ok? Y los aparatos bioplásticos les van a permitir a ustedes hacer más traslación, es decir, avance mandibular, que rotación, en el caso de, imagínense, querer cerrar una mordida, ¿ok? Esto es lo primero que debemos tener presente, el esquema que debemos tener presente para poder diferenciar o qué tipo de aparato o cuál es el más indicado en cada uno de los casos. ¿Ok? Porque si ven las indicaciones todas o muchas se parecen. Para algo que siempre también les digo a los estudiantes, no existe una receta, ¿ok? En lo ideal de esta aparatología es que nosotros podemos diseñar nuestro propio aparato. Vilma nos da indicaciones, contraindicaciones que debemos tener, por supuesto, sumamente presentes, pero nosotros podemos adicionar a un aparato un elemento, ¿ok? O podemos retirar un elemento dependiendo del caso clínico. Entonces debemos tener claro la indicación, la contraindicación, y ustedes podrán manejar la aparatología dependiendo de su caso. Entonces, como les decía, este es un aparato bioplástico, es decir, que tiene más acrílico que alambre. Es un aparato, entonces, que puede tener mayor traslación que rotación. Entonces, yo puedo utilizar este aparato para mantener mi DA. Recuerden que les dije que el DA es este contacto dentario, ¿ok? En el borde incisal o en el tercio incisal de los dientes anteriores. Yo avanzo la mandíbula y gracias a este arco dorsal que ustedes ven aquí, pueden mantener ese cambio de postura que hicieron en el paciente, ¿ok? Este aparato, de igualmente, y todos los aparatos del Simoes y de la filosofía de Planas o de la filosofía de Bimler, que también son utilizados por nosotros, son aparatos que les van a permitir movimientos de apertura, cierre y lateralidad. Es decir, que son aparatos miodinámicos, ¿ok? Por eso no utilizamos los aparatos de Frenkel, los donators o los activadores, porque son aparatos que me limitan mi movimiento de lateralidad. Entonces, este aparato les permite esta libertad de movimientos utilizados para neutrooclusiones, cuando no tienen una relación oclusal adecuada, utilizado para distoclusión, porque les dije entonces que puedo yo avanzar, hacer más traslación con esto, y por supuesto estaría contraindicado en caso de mesioclusiones o pacientes clase 3.
¿Ok? Este es un aparato que tiene entonces este arco dorsal, un arco vestibular de Wimler, podemos colocarle en superior un coffin o un tornillo de expansión en superior e inferior, puede llevar muelles frontales, ¿ok? Es un aparato bien versátil que no les va a interferir tampoco en lo que es la erupción dental, o sea que podemos utilizarlos en edades tempranas, ¿ok? Más bien es un aparato que les puede guiar lo que es la erupción de los segundos premolares, o la erupción de los premolares y del segundo molar, que generalmente hacen erupción hacia el lingual, en inferior, ¿ok? Entonces, este aparato nos va a permitir guiar esa erupción para que se alineen de una manera correcta en el arco. De igual manera, podemos utilizarlo en el caso, quien conozca la filosofía de planas, cuando tenemos las pistas indirectas planas simples, ellas tienen unos apoyos oclusales que pueden también causar cierto problema al momento de la erupción dental del primer molar permanente. Entonces podemos también sustituirlo por el SN1 de los Simoes Network, ¿ok? Entonces, como ven, es un aparato bioplástico bien versátil. ¿Ok? Lo que tenemos que tener presente es que está contraindicado en pacientes mesioclusos o clase 3. Este que ven acá es el aparato SN2 o modelo mantenedor lingual, ¿ok? Es un aparato, a diferencia del SN1, más bioelástico, es decir, que no tiene gran cantidad de acrílico, sino más bien tiene alambre. Toda la parte inferior es de alambre. Recuerden, todos son de acción bimaxilar y ninguno está cementado, ¿ok? Fíjense que lo que tienes acá, un nudo, ¿ok? Viene un nudo. Ya van a ver en otras imágenes donde este nudito lo que va a hacer es que cuando la lengua toque, se posiciona, ¿ok? La lengua en su postura habitual, normal, que debiera de ser contra, por supuesto, la superficie del paladar y la punta en lo que van a ser las rugosidades palatinas. Entonces, este SN2 nos va a orientar lo que es la posición de la lengua en sentido vertical, transversal y sagital, ¿ok? Al aparato ayudar a controlar esta posición de la lengua en su posición normal, donde deberá estar a nivel del paladar, por supuesto va a producir una mayor estimulación del maxilar superior que del maxilar inferior, ¿ok? Fíjense acá, este es un aparato que sería ideal al momento de mordidas abiertas por un crecimiento vertical, donde yo quiero causar una rotación mandibular, ¿ok? Tratando de bajar en la zona posterior lo que es los conios y subir en la zona anterior lo que es los natios, ¿ok? Entonces me va a producir una estimulación transversal del superior, como les decía, ¿ok? Porque posiciona la lengua, fíjense, aquí está el nudito, ¿ok? Va a posicionar la lengua a nivel del maxilar superior. Lo pueden utilizar con los tornillos de expansión o de igual manera con un cofón. Este aparato sí puede ser utilizado en el caso de mesioclusiones, pero debemos cambiar el arco vestibular de Wimler por un arco de Eschler que les va a controlar ese crecimiento mandibular y a estimular en el maxilar superior. En el caso de lenguas muy espesas, muy grandes, ya el nudo que ven acá, un nudo sencillo, ¿ok? Que fíjense acá, él va también a permitirles regularizar lo que es los espacios proximales o el contacto interproximal entre caninos y lateral, cuadrando lo que es la mandíbula, va a regularizar este ángulo, permite cuadrar la mandíbula, ¿ok? Para facilitar los movimientos de lateralidad. Entonces, en el caso aquí tenemos un nudo sencillo, aquí en el caso de lenguas muy espesas, muy grandes, que no puedan ser controlados con un nudo sencillo, pudiéramos hacer hasta un doble nudo, ¿ok? Es entonces un aparato que también les dije que era bioelástico y es el más bioelástico de los aparatos de Vilma, ¿ok? A diferencia del SN1 que habíamos visto. El SN3 o modelos de aletas ligeras es fíjense,
un aparato indicado también para mordidas abiertas, mordidas cruzadas, todas las indicaciones que tiene el SN2. Pudiéramos utilizar, por supuesto, este no nos va a cuadrar tanto la mandíbula porque no regulariza lo que es este contacto entre lateral y canino, ¿ok? Podemos utilizarlo con doble barra ondulada o con muelles frontales. Es un aparato que les va a lograr expansión transversal, ¿ok? Les va a posicionar la lengua, como les digo. Es un aparato que tiene las mismas indicaciones que el SN2, es bioelástico también, pero la vía de acción es distinta, ¿ok? La del SN2 con el SN3, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? El SN2 actúa estimulando precisamente como vimos la lengua, ¿ok? O sea que actúa a nivel del músculo estilogloso, colocando la lengua entonces en su posición habitual, donde debería de estar normalmente, actúa de manera lingual para llevar luego la mandíbula a una posición adecuada. Mientras que el SN3 actúa más bien por la vía mandibular, o sea, adapta o posiciona la mandíbula para luego ubicar a la lengua en esta posición adecuada. Este tiene entonces mayor acción, no sobre el músculo estilogloso, sino sobre el músculo pterigoideo lateral y en último sobre la lengua, ¿ok? Entonces uno actúa directamente sobre la lengua posicionando la mandíbula, el SN3 posiciona la mandíbula para luego la lengua se acomode de una mejor manera o se adapte a lo que es la boca en su posición normal, ¿ok? Pero son aparatos bioelásticos. Luego tienen acá el SN4, ¿ok? Es un aparato también muy utilizado. Es cualquier aparato en realidad que ustedes necesiten una mayor estimulación a nivel del vestíbulo bucal, ¿ok? Un aparato muy utilizado para lo que es hábitos de la musculatura perioral o la musculatura labial. Y simplemente aquí la doctora Simoes adiciona estas almohadillas, ¿ok? Unas almohadillas que pueden ser laterales o labiales, para entonces interrumpir ese hábito que estaba en el paciente, ¿ok? Este es un aparato bioplástico. Entonces, cualquier aparato que yo necesite adicionar este tipo de almohadillas, lo llamaríamos SN4. Fíjense acá un pequeño ejemplo de lo que puede ser el SN4, que está indicado en distoclusiones para estimular en aquellos pacientes que tienen incompetencia labial, donde estimulamos el cierre labial, o como les decía, pues corregir hábitos a nivel de labios, como por ejemplo este que ven aquí, donde la niña tenía pues una interposición labial. Fíjense la deformación que ya estaba produciéndose en el labio, simplemente con agregar unas almohadillas a un SN3, convirtiendo el aparato en un SN4, pues pudimos lograr estos resultados, ¿ok? Entonces, cualquier aparato al que yo le adicione esas almohadillas, lo llamaríamos SN4. Almohadillas que parten de la técnica de Frenkel. Solamente que estas almohadillas van a ser mucho más pequeñas que las que él indicaba en su aparatología, ¿ok? Pero es un estímulo que se da a nivel del vestíbulo. Este caso, que fíjense, también tiene almohadillas y ustedes dirán, pero es igual a aquel. Este es el SN6, modelos de escudos labiales. Es un aparato muy utilizado con buenos resultados en aquellos pacientes con un perfil muy convexo, ¿ok? Es decir, con grandes protrusiones dentarias, con distoclusiones muy graves, ¿ok? Donde podrán también observar en estos pacientes una gran compresión a nivel de la musculatura mentoniana o de la musculatura labial, ¿ok? Donde entonces la posición de las almohadillas va a jugar un papel muy importante. Este es un aparato bioelástico, de igual manera que el 2 y el 3, ¿ok? Que como ven entonces y diferencien, la posición de estas almohadillas son mucho más inferiores. Hablamos de 5 milímetros por debajo del cuello, mientras que las del SN4, y me regreso para que vean la diferencia, el SN4 está precisamente a nivel de cervical las almohadillas, ¿ok? Entonces, en la construcción de este aparato, las
Las indicaciones en distoclusos, por supuesto totalmente contraindicados para pacientes clase 3 o mesioclusos, ¿ok? Van a actuar entonces según la posición de la almohadilla, estimulando lo que es la musculatura facial, la musculatura mentoniana, la musculatura labial y nasal. Entonces, como les digo, este es un aparato indicado para grandes protrusiones dentarias o pacientes con distoclusiones muy graves, hablemos de 10 milímetros, ¿ok? 10 o 12 milímetros. Necesitan entonces, para obtener este anclaje, un buen anclaje del aparato y la acción perfecta del aparato, estas almohadillas en inferior. Recuerden, las del SN4 estaban acá a nivel de los cuellos, de los dientes. El SN6 contamos a partir de 5 milímetros de los cuellos de los dientes hacia abajo, y allí comenzará la construcción de las almohadillas del SN6, ¿ok? Por supuesto aquí, y como vieron en el 4 y en el 6, hay que estar siempre el frenillo labial. Y también es importante hacer un raspado en el modelo para la mejor adaptación y el anclaje de este aparato, ¿ok? Otro aparato que tienen para lo que es la utilización de las almohadillas de Frankel, pero como ven de menor tamaño, es el SN10. Es un aparato, el SN10, que les va a permitir también un buen anclaje del aparato y muy bien utilizado, con excelentes resultados en los casos de apiñamiento inferior. Es utilizado para distoclusiones, pero no distoclusiones tan graves como vimos con el SN6, ¿ok? El SN10 es un aparato con las almohadillas de Frankel y también tienen que diferenciar la posición de estas. En el 6 vimos que las almohadillas estaban 5 milímetros por debajo del cuello. En el 4 vimos que estaban ubicadas a nivel del cuello de los dientes, porque es para estimular lo que es el cierre, la competencia labial, o para delimitar o eliminar lo que es un hábito parafuncional. En este caso es prácticamente a la mitad de las dos, ¿ok? Ni tan abajo ni a nivel del cuello, sino se posicionan entonces más o menos en la mitad de ambos aparatos. Este es el SN10, que puede sustituir también el uso de un aparato de Bindler, ¿ok? Cuando no es posible adaptar lo que es el complejo del escudo y la corbata. Cuando no podemos colocar el escudo, muy bien se pudiera utilizar el SN10, ¿ok? Entonces, les permite también estimular el cierre, ¿ok? Por supuesto van a ser unas almohadillas que están interpuestas allí. Va a permitir eliminar hábitos labiales, les permite también obtener y mantener ese cambio de postura si fuese necesario un avance mandibular, que como les dije, es un aparato para distoclusiones, y fíjense, con resalte de menos de 5 milímetros, ¿ok? Si necesitamos avanzar mucho más que eso, tienen otras opciones, como son las pistas indirectas planas compuestas, o tienen el mismo SN6, que es para grandes distoclusiones, ¿ok? Y el último que les traigo entre los más utilizados es el SN11. El SN11 es un aparato bioplástico, ¿ok? Es un aparato bioplástico que se basa fundamentalmente en las llamadas pistas indirectas planas simples, ¿ok? Y no confundamos con las pistas directas que dijimos que era resina. Las pistas indirectas planas simples, le podemos adicionar nosotros estas aletas, que son simplemente unas aletas verticales, que pueden ser simples o pueden ser dobles. Aquí tienen una aleta vertical simple, ¿ok? Para centrar línea media. Es un aparato que va a permitir guiar, en el caso de trastornos temporomandibulares, va a permitir guiar ese movimiento, ¿ok? De apertura y cierre en aquellos pacientes que tienen cierta deflexión, para entonces conseguir el alivio o eliminar problemas de la articulación temporomandibular. En el caso de colocarle una aleta, fíjense en este paciente, por ejemplo,
que tiene un desvío mandibular, ¿ok? Donde, por supuesto, está suprimido el crecimiento, el estímulo de crecimiento del lado contrario. Simplemente colocamos entonces la aleta del lado contrario al desvío mandibular, estimulando el crecimiento precisamente hacia el lado que estaba falto en la función masticatoria, ¿ok? Entonces, este es un aparato bien utilizado para centrar líneas medias o para, muy indicado para centrar líneas medias, como ven acá, o para problemas articulares, ¿ok? Fíjense, estas son algunos de la aparatología que pueden utilizar para el tratamiento de las distintas maloclusiones, ¿ok? Entonces, bueno, yo espero que les haya llamado la atención, por lo menos, que haya despertado en ustedes el interés sobre esta nueva especialidad que, como les dije al principio, pues es un sueño, ¿ok? Hasta los momentos tenemos este webinar o podemos tener y tenemos un curso donde nos acompaña también educación continua en la carrera de odontología en la sede de Azogues, pero mi sueño es que en Ecuador también se conozca la ortopedia funcional de los maxilares como otra especialidad científica más de la odontología. Les dejo entonces con estas varias imágenes de lo que es el puente general Rafael Urdaneta, el puente sobre el lago de Maracaibo, donde de verdad es una de las cosas que más extraño, cruzar ese puente que ustedes ven allí, que comunica lo que es el estado Zulia con otras regiones del país, y para mí era tan importante porque al cruzarlo estaba junto a mi familia. Entonces, bueno, espero de verdad, como les dije, haberles causado pues cierta inquietud sobre lo que es la ortopedia funcional de los maxilares, y estoy aquí para responderles pues sus dudas o cualquier pregunta que deseen. Muchísimas gracias a todos por su atención y les doy la palabra. Agradecemos a la doctora Mariela Ramírez por su excelente intervención y vamos a dar paso este momento al foro de preguntas a los participantes que han alzado la mano durante la conferencia. Vamos de este momento a dar paso a Norma Moncada, por favor. Norma, te escuchamos. Ahora. Buenas tardes. Primero que nada, felicitar a Mariela. Excelente exposición. Un colega de acá de Venezuela. Yo ahorita estoy en Colombia, Medellín, pero fascinada con esta presentación. Mariela, te felicito. Y bueno, deseándote de verdad los mayores de los éxitos y que ese sueño tan anhelado de lograr el posgrado se te haga realidad pronto. Siempre cuentas con una compañera, con una amiga y una colega para darte la mano en lo que podamos. Siempre deseándote los mayores de los éxitos. Muchísimas gracias, Norma. Mucha alegría de escucharles a mis colegas de Venezuela, ortopedistas maxilares. Gracias, Norma. Un abrazo, amiga. Un Suerte. abrazo. Preguntas, pues ninguna, lo hiciste espectacular. Diste una clase magistral y adentraste a todos tus oyentes a lo que es realmente el mundo maravilloso de la ortopedia. Así es. Ese era el objetivo. Para que se enamoren, como estamos nosotras de nuestra especialidad. Totalmente. Éxitos, amiga. Éxitos. Gracias. Perfecto, damos paso en este momento a Ana Morales. No sé si Ana nos escuchas, te hemos ya desactivado el micrófono, tú ya tienes acceso a desactivarlo también para hacer tu pregunta. Le estoy leyendo la pregunta de Ana. Creo que me pregunta si el SN11 puede ser utilizado para pacientes adultos. ¿Ok? Sí, totalmente. El SN11 podemos utilizarlo para pacientes adultos con buenos resultados. Si es el caso
No sé si quisieras, tienes un problema articular, como te digo, es un aparato que te puede guiar ese movimiento de apertura y cierre del maxilar. Muy bien utilizado. Perfecto, doctora. Ahora damos paso a Alicia Castillo, por favor. No sé si nos escucha. Alicia, te escuchamos. Tienes que activar tu micrófono. Bueno, por honor al tiempo, si es que algún participante no activa el micrófono, cambiamos de participante. Vamos, por favor, con Joana Vicuña. Me preguntaron allí que no alcancé a leer, creo que también es referente al SN11, cuando hay desviación mandibular. Les estoy leyendo un poco en el chat. Cuando hay desvíos de línea media funcionales, ¿okay? Como el caso que tenía la fotografía, el desvío de línea media funcional, yo puedo utilizar el SN11 colocando la aleta de mordida, la aleta del lado contrario al desvío de línea media. Esto te va a hacer que centres la mordida, ¿ok? Produciendo entonces estímulos de ese lado contrario donde hay menor desarrollo. Joana Vicuña, no sé si nos escuchas, si tenemos tu micrófono activado. Sí, te escuchamos, Joana. La pregunta era la que ya había escrito en el chat, pero bueno, me despejo un poco, pero quisiera ver algún dibujo o algo porque no entiendo bien. Y de acuerdo a la pista que se realiza en el SN11, ¿desde qué diente hasta qué diente va? Y si es superior e inferior, sería en las dos arcadas que van las pistas. Sí, en los aparatos, ok, hablamos de pistas indirectas, ok, cuando vas a utilizar el SN11 son pistas indirectas y van sobre todo a nivel de los premolares, ok, cuando tú construyes el aparato, indicada, te queda más o menos a nivel de los premolares y vas a colocar la aleta del lado contrario al que tenías el desvío de línea media. Tienes tus pistas, tienes tu línea media desviada hacia la derecha, coloca la aleta del lado izquierdo. Ya. Gracias. Perfecto, no tenemos más manos levantadas, pero no sé si en el chat hay alguna pregunta. Dice por aquí Jorge Enrique Ramos, ¿qué experiencia ha tenido sobre los cambios de postura y la forma de caminar en sus pacientes al utilizar estos aparatos? Mira, nosotros en el posgrado de ortopedia, okay, porque todavía aquí no se está implementando, aunque ahorita precisamente estoy tratando de hacer una tesis, okay, sobre lo que es la relación de postura y oclusión, pero en el posgrado de ortopedia se maneja lo que es la evaluación postural del paciente, de la postura estática del paciente, okay. Y hemos también registrado, se hacen, así como se hace un diagnóstico dental, esqueletal, funcional del paciente, se hace el diagnóstico de la postura. Y se realiza lo que es el análisis de Rocabado, ¿ok? Para precisamente evaluar la postura cráneo-cervical del paciente. Lástima, no, por cuestiones de tiempo, pues no puedo mostrar, no tenía para mostrarte el caso clínico, pero se ven grandes cambios en la postura cráneo-cervical desde el momento, porque nosotros evaluamos pues la postura antes de iniciar el tratamiento ortopédico y al finalizar el tratamiento ortopédico, si es 2 años, pues vamos viendo la evolución del paciente, ¿ok? Y de verdad, como te digo, lástima no te puedo mostrar, pero los cambios a nivel de la postura cráneo-cervical y de lo que son la postura corporal del paciente se observan diferentes cambios.
Perfecto. No tenemos manos levantadas, pero veo una pregunta. Ya vamos a ir concluyendo con unas 2 preguntas más. Dice, buenas noches. Después de usar aparatología funcional, ¿usa algún tipo de retención para evitar recidivas? Ya. Me imagino que son Recidivas. recidivas. No, el aparato o los tratamientos ortopédicos funcionales precisamente te dan resultados muy estables. Recordemos que estamos trabajando con las propias contracciones musculares del paciente, con fuerzas que son netamente biológicas. Entonces, los cambios son muy lentos y adecuados y apropiados a las propias contracciones musculares del paciente, ¿ok? Esto hace que la aparatología ortopédica te sirva a sí mismo como aparato de retención. No utilizamos otro tipo de aparato luego que termines el tratamiento. Perfecto, vamos con la última pregunta que igual le leo aquí en el chat que dice, ¿qué aparato es aconsejable para un paciente con labio fisurado bilateral? Ya, nosotros utilizamos aquí en Ecuador hablan de obturadores palatinos, ¿ok? Pues también he dado unas conferencias sobre el tratamiento ortopédico funcional para este tipo de pacientes con hendiduras palatinas. Y la fisura o del tamaño de la fisura o la implicación que tengas, pues se indicaría uno y otro, pero son placas de ortesis, ¿ok? Es un aparato muy sencillo, es simplemente adaptado a lo que es esta fisura, a lo que es el paladar, donde no tiene ningún tipo de retención y se puede utilizar desde el momento del nacimiento. Es una placa de ortesis, una placa de acrílico, ¿ok? Sin tornillo de expansión en un primer momento, en el bebé recién nacido, pero por supuesto basándonos en la filosofía de la RNO. Espero que me sigan en las redes y por allí les estaré publicando cierta información, ¿ok? Incluso resultados de investigaciones y algunas invitaciones para lo que es el mismo curso de ortopedia funcional que se dicta en la sede Azogues. Perfecto, ya no tenemos más preguntas. Les invitamos a los participantes, como dijo nuestra querida doctora, a que le sigan en sus redes sociales que nos dio al inicio de la charla. No sé, doctora, si nos repite sus redes para que tengan claro todos los participantes. Bueno, ortopediafuncional.rno es el Instagram que acabo de crear y puedes escribirme también al correo ortopediafuncionalrno@gmail.com. Perfecto, en este momento se cierra la conferencia Ortopedia Funcional de los Maxilares. Agradecemos al Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca por esta iniciativa. Asimismo, agradecemos a la doctora Mariela Ramírez por su impecable y fructífera charla. Les invitamos también a que nos visiten en nuestro canal de YouTube Educación Continua UCACUE y que visiten las redes sociales de la doctora que ya nos ha mencionado. Buenas noches. Gracias.